Bienvenidos sean todos ustedes a esta conferencia magistral titulada Retos y desafíos de la pedagogía con la pandemia, que dicta la maestra Victoria Valeria Padrón Álvarez. Bienvenida, maestra. Voy a hacer una pequeña semblanza de su trayectoria. Ella es licenciada en Contaduría por el Tecnológico Universitario de México. Cuenta también con una maestría en Administración de las Contribuciones con una mención honorífica por la UNAM y es también especialista en Responsabilidad Civil por la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo. Ella también es especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla en Toledo y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Actualmente, ella está cursando el doctorado en Cultura de Derechos Humanos por el Centro Universitario de Columbia. Dentro de sus múltiples funciones, también es y maneja la empresa BIA, Capacitación SC. Maestra, bienvenida, y también le damos la bienvenida a todos los participantes a esta conferencia dentro de Academial Journals 2021 en el Tecnológico de Celaya. Maestra, sea usted bienvenida. Muchas gracias, primero por la invitación a participar en este congreso, y si me permiten voy a compartir mi presentación para que puedan visualizar lo que a continuación les voy a exponer. Claro, bienvenida, muchas gracias. Gracias. Como bien hacías mención, el tema como tal es retos y desafíos de la pedagogía con la pandemia. Primero voy a abarcar el tema, lo dividí en varias secciones, tratando obviamente de que fuera lo más productivo posible para todos los asistentes y para nosotros también. La política educativa, como se conoce, la política y la educación pues van de la mano, y en lo ejemplifiqué ramificándolo en dos. Tenemos por una parte la economía y por otro la cultura, y estas están en un mismo eje, que a su vez se va a dividir en tres: la gobernanza, la toma de decisiones y la formación politizada. Estas tres, junto con las principales ramificaciones, van a tener un control social, del cual obviamente todos formamos parte, sin importar en qué esfera nos vamos a desenvolver, en qué esfera nos desenvolvemos en la actualidad, o simplemente en dónde estamos formándonos o desarrollándonos como personas. De inicio, la economía se encuentra en un gran magisterio mundial, así bien conocido, que está conformado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Estos por ser el eje de la economía mundial, y que van a ser quienes siempre nos dicten el carácter o la estrategia que vamos a tomar, tanto como país como pertenecientes a algún tratado y sobre todo a algún continente. Después, el siguiente sería la cultura. En el tema de cultura, les muestro esta pequeña imagen que es muy gráfica al día de hoy, ya que se vive en un nativo digital. Este término como tal fue utilizado por primera vez en los 80 y creció de manera inmensa en la tecnología digital. Básicamente, el ser un nativo digital es de acuerdo a la edad o donde te desenvuelves. Se entiende por nativo digital esa generación que tiene un mayor conocimiento de la tecnología que sus padres. Obviamente, a partir de los 80 es cuando surgió un avance tecnológico mayor en todas las áreas. Después, hablando de la Agenda 2030, este es uno de los ejes que nos marca obviamente la ONU, y nos marca unos objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros todos son muy importantes, su mención, y obviamente en el tema de pandemia, pues todos se vieron afectados, o en todos adecuaciones. Ajá. Lo que la ONU, y vamos a ver más adelante, es que dio respuesta a todas estas normativas y todos estos postulados de la Agenda 2030. ¿Qué es básicamente la Agenda 2030? A lo que se quiere llegar, o las mejoras y estatutos que se quieren implementar en todos los países. Ajá. Nosotros hablaremos un poquito más acerca del número 8. Mi objetivo de mi Agenda 2038 me habla del trabajo docente,
y crecimiento económico. Ajá, que lo vamos a tomar de la mano como la cultura y la economía. Respuesta al COVID-19. ¿Qué pasa con esto? Que una vez que se hicieron los cambios necesarios para el cumplimiento de esta agenda, se emitió unos resultados. Me voy a permitir leer esta lámina porque son dictados principalmente de la ONU en la pandemia. La pandemia de la COVID-19 ha provocado una recesión y desempleo, lo que ha creado una crisis humanitaria sin precedentes, cuyas peores consecuencias las están sufriendo los más pobres. En abril de 2020, las Naciones Unidas elaboró un marco para la respuesta socioeconómica inmediata a la COVID-19 como hoja de ruta para apoyar a los países en su camino hacia la recuperación social y económica. Este marco apela a reforzar de manera extraordinaria la ayuda internacional y el compromiso político con el objetivo de garantizar que las personas de todo el mundo tengan acceso a los servicios esenciales y a la protección social. Bien sabemos que la Agenda 2030 lo que pretende es el bienestar o el mejor bienestar que pueda formularse dentro de cada territorio. Sin embargo, quienes se ven más afectados son las personas más vulnerables o que nos marca aquí como más pobres. En este mismo marco de respuesta socioeconómica existieron o se formaron líneas de respuesta. Las líneas de respuesta que marcó la ONU fueron enfocadas en 5 ejes. El primero es garantizar que los servicios de salud esenciales sigan estando disponibles y proteger los sistemas sanitarios. Este es uno de los más importantes, por eso obviamente está postulado en primer lugar y es lo que mejor es. El siguiente es ayudar a las personas a lidiar con la adversidad mediante la protección social y servicios básicos. El ideal o lo que se quiere lograr es que todos tengamos una protección social de servicios básicos y necesarios para un bienestar. El tercero, proteger empleos y apoyar a pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores del sector informal mediante programas de respuesta y recuperación económica. Una vez que la pandemia ya está en un avanzado tiempo, lo que quiere es ya la recuperación o lograr ya salir como de ese vago económico en el cual nos encontramos a nivel mundial. Por lo tanto, la respuesta que nos da la ONU en este lineamiento es que se dé prioridad a las pequeñas y medianas empresas, ya que son para muchos países, de los países en desarrollo, económico. Después, necesario de estímulos fiscales y financieros para que las políticas macroeconómicas funcionen en favor de los más vulnerables y eh, reforzar las respuestas mundiales y regionales. Esto encaminado, como bien lo veíamos en las primeras láminas, con apoyo tanto del Banco Mundial como del Fondo Monetario Internacional. Y por último, el lineamiento 5 es promover la cohesión social e inversión en sistemas de respuesta y resiliencia por las comunidades. ¿Qué nos quiere decir el último postulado? Que se va a tomar en base lo que cada comunidad o lo que cada territorio considere mejor para lograr la 2030 o que se logren los mayores resultados dentro de esta misma agenda. Después vamos a ver algo que es la brecha digital. En su edición de mayo del 2020, la revista Expansión en México nos dice en palabras de Fernando que literalmente, aunque la pandemia generó el desarrollo de la digitalización en México, la realidad es que este hecho no cerró las brechas
en torno al acceso a las tecnologías e incluso mostró que existen otro tipo de problemas respecto a la inequidad de los servicios digitales y cómo la población las utiliza. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué es lo que se aperturó en esta brecha digital en México? Que se vio una brecha mayor, ya que mucha gente contaba con los medios necesarios e incluso más de los necesarios o requeridos, y gente en extrema pobreza que no tenía acceso a la información y mucho menos tiene acceso a un mundo digital. Durante una serie de conferencias con motivo de Internet, especialistas de tecnología consideraron que el uso de estas herramientas será fundamental para la reactivación económica, así como para que exista un piso más parejo en grandes, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, también detallaron que si el acceso a los recursos no es igualitario, difícilmente habrá una recuperación en todos los sectores. Como bien sabemos, lo que se busca o lo que pretende México y algunos otros países es tener una igualdad. Sin embargo, hablando económicamente, pues todavía estamos muy lejos de llegar a esta. Y la brecha económica, pues, de mano con lo que se quiere reflejar. Después, nos expresa Gonzalo Rojo, quien es vicepresidente de investigación de la Asociación de Internet MX, resaltó la problemática de que durante el último año la emergencia sanitaria mostró un acceso desigual a tecnologías. Cuando comenzamos a confinar, nos dimos cuenta que no todas las personas estamos conectadas de la misma manera y esto no permite tener el mismo desarrollo de quienes están hiperconectadas. Por lo tanto, pues existe todavía esta brecha y esta, sobre todo, barrera tecnológica y digital. 126 millones de líneas móviles, esto es como para poner un ejemplo, ya que todos en la actualidad lo más común es usar el celular. Con acceso a Internet, en donde 103.9 millones son de prepago, lo cual representa un problema para sacar provecho a los servicios digitales, ya que el 25% del total de estas son recargas de 50 pesos al mes, que equivalen aproximadamente a un acceso de 120 pesos, lo que equivale a que una persona en promedio tiene que utilizar este acceso a la información y a la tecnología durante todo un mes. ¿Ah? Bien, el siguiente punto a tratar es el regreso a clases. Esta imagen nos muestra cómo sería regresar a clases para un niño. Nos dice, ¿quieres saber qué pienso de mi primer día en el jardín o en el kinder o que no tienes wifi? ¿Qué nos quiere decir? Pues que obviamente en casa o en el confinamiento del cual hablamos, la mayoría de los niños tienen acceso ilimitado a Internet. Ajá, y obviamente sin una supervisión o sin una vigilancia. Después, el regreso a clases está estrechamente ligado con la educación familiar y los estándares de cada núcleo. En esta parte, si bien antes del confinamiento en promedio se tenían 2 celulares por familia, ahora hasta los menores, incluso a partir de 5 años, ya tienen acceso a un celular, a una tablet o a cualquier tipo de tecnología. Ajá. Y esto se establece que económicamente va a depender de cada núcleo, que es el principal, y el primario, que es la familia. Aquí les presento una pequeña gráfica de qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos haciendo y sobre todo qué tanto nos conectamos a las redes sociales. El primero, WhatsApp, que es el más utilizado, para todo nos salva y obviamente también fuimos en algún momento que no teníamos y qué hacemos, ¿no? Muchísimas noticias acerca de solamente un día esta red social. Tiene alrededor de 65 millones de mensajes enviados en 24 horas. Los más usados es YouTube,
de cada minuto se suben 100 horas en video. Email en este ejercicio se hizo en cualquier correo electrónico que se maneje. Se manejan alrededor de 204 millones de correos por minuto. Twitter tiene 277,000 envíos cada minuto. Entonces, si esto lo vamos ligando un poco con el acceso a Internet que tiene cada persona habitante de un territorio, pues va muy ligado con el tema económico. La siguiente red social sería Facebook, que tiene, ellos cambian su estado o actualizan su estado 2,460,000 por minuto. ¿Que a cuánto equivale? Pues obviamente a que todo el tiempo alguien esté conectado y sobre todo use lo más conocido, lo más común para utilizar esta red social, pues ese es el. Después tenemos otra que es una red social principalmente para imágenes, donde se tienen alrededor de 3.45, casi 4 imágenes cada minuto. Ahora bien, vamos a continuar con Amazon, que Amazon no es una red social, sino nos sirve para comprar artículos. Ya puedes comprar cualquier cosa en Amazon. Y tiene una venta por minuto aproximado de $83,000 por minuto. Ajá. Google, ¿cuántas búsquedas tenemos en Google? Pues aproximadamente se tiene una búsqueda por minuto de 4 millones, lo que equivale a que 4 millones de personas cada minuto están realizando una búsqueda mediante este navegador. Después, Skype tiene 2,000 millones de minutos de videos o llamadas diarias. Este es de los más comunes y es el que va elevado, ¿ok? Tenemos 15 millones de visitas a perfiles cada día, esto en LinkedIn, y estas serían como de las más utilizadas o de las que todos tenemos acceso. Después, dependiendo, ahora sí, nuestro número telefónico, en este caso, computadora también, en Apple, se tienen 5 millones de descargas de aplicaciones diarias. Ajá. Esto es solamente como para poner panorama qué tanto utilizamos esta tecnología y sobre todo qué tanto tenemos o no tenemos acceso a la tecnología y por lo tanto a la información. Al tener un mayor acceso a la información y sobre todo a la ayuda tecnológica, pues obviamente nuestra educación pretende que sea mejor o que tenga más acceso a información, sobre todo información de calidad. Después también dentro de este confinamiento nos vimos involucrados en que todo mundo tiene más de 3 redes sociales en promedio. Ajá. Esta imagen me refleja que, digo, es una pareja donde uno busca al otro y lo busca por todas las redes sociales y no lo encuentra. Y finalmente le dice, ok, te faltó leer la última red social, ¿no? Donde ahí es donde está donde estaba. Entonces es increíble en donde todos los medios y sobre todo todas las redes y herramientas donde podemos localizar a alguna persona. Yo les hago mucho el comentario siempre que quien no quiere encontrar a alguien es porque realmente no quiere. Ajá. Tenemos ya muchísimas redes sociales, tenemos acceso todos a ella o la mayoría de la población, por lo tanto, estamos conectados todo el tiempo. Después, otra de las barreras o brechas que se vieron en la pandemia y en el confinamiento como tal fue el uso de videojuegos, donde nos marcan las estadísticas que 62% de los jugadores o gamers juegan en otras personas, el 47% son mujeres y el 32% son menores de 18 años. ¿A qué equivale? Pues que obviamente este porcentaje, el mismo, pues son niños que están obviamente en edad de tener una relación, ¿ok? Primero, ¿cuáles son las habilidades motoras? Obviamente también el aplicar o el videojuegos o jugar videojuegos como tal, pues sí tiene ciertas características. Me da la primera, una habilidad
del 12%. Los preescolares que juegan mejoran sus habilidades motrices en un 12%, ¿sí? Había el dolor de un 30 a un 50% por cada jugador. Esto es en estadísticas de la Universidad de Nueva York, igual en la parte de abajo viene la en tercera posición tenemos un 25% en la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir? Que si tú eres jugador constante de videojuegos, la toma de decisión que realices va a ser más rápida en un 25% de personas que no practican o no juegan videojuegos. Ajá. Tenemos la precisión. Una persona que juega constantemente videojuegos va a tener un 37% de mayor precisión en sus actividades. Y por último, tiene un 58% más jugar mejora la percepción de diferencia de contraste que se encuentra. ¿Qué quiere todo esto? Pues obviamente generar opinión y sobre todo que generemos datos y que se pueda expandir. ¿Qué tanto es la importancia de un videojuego? Dependerá de cada quien, pero sobre todo el tipo de videojuego, en él estamos invirtiendo pues nuestro tiempo y desarrollando algunas habilidades, lo que también ha permitido que muchas empresas, igual pequeñas y medianas, que es como de las que más vamos a hablar a lo largo de la sesión, que también crean contenido digital y sobre todo encaminado al tema de los juegos. El bullying, aquí es como un tema importante ya que estamos hablando de pedagogía. Los primeros 6 países con una tasa por encima del 50% de bullying son Estados Unidos, México, Brasil, Australia, China e India. ¿Qué quiere decir? Que el bullying obviamente está aumentando y más en México, porque está dentro de estos 5 que tienen un aumento del 50%. Realmente si este aumento lo comparamos con el número de personas que están en edad escolar, pues obviamente es inmenso. México es el primer país del mundo con los índices de bullying en educación primaria. Muchas veces confundimos la palabra o le damos un mal uso. Yo lo que les puedo recomendar es que si vamos a decir que sufro bullying o que alguien muy cercano a nosotros sufre bullying o tiene alguna condición o incluso que la persona es causante del bullying, que nos acerquemos a especialistas. Que emitamos una opinión por algún ego o por alguna historia o por un típico a mí me pasó que, sino que nos acerquemos a un especialista y obviamente en el tema de pedagógico, pues existen muchísimos que nos pueden orientar y sobre todo que nos van a dar la razón o no cuando la tengamos en esta materia. ¿Ok? Para continuar, voy a dar algunos de los panoramas que han expuesto a lo largo de esta pandemia. Por ejemplo, el ministro de Educación de Francia subrayó el impacto de los nuevos enfoques y mentalidades. La educación es una respuesta clave a la crisis y para la reestructuración de nuestra sociedad después. Aquí dependerá obviamente de cada país y sobre todo también a qué tratado o de qué tratado forme parte para que sea más o menos visible o para que tenga más o menos obligaciones. Lo que nos menciona también el primer ministro de Egipto es que sin duda la crisis cambiará la manera en que pensamos sobre la percepción de educación en el futuro. Si bien sabíamos que por avances tecnológicos se había mediado la parte de eliminar nuestra brecha tecnológica y de acceso a la información, pues ahora lo tuvimos que hacer con mayor énfasis. También en el secretario general de las Naciones Unidas menciona que recientemente a los gobiernos y a los donantes a priorizar la educación para todos los niños, entre ellos los más marginados.
Asimismo, se estableció el Pacto Mundial para la Educación con el objeto de facilitar la reapertura de las escuelas y apoyar a los gobiernos en el fortalecimiento del aprendizaje a distancia. En cuanto al aprendizaje a distancia, pues todos aprendimos, tanto alumnos, docentes, como padres de familia, sin duda, todos aprendimos algo y todos aprendimos a desarrollarnos en esta nueva área. Y ahora nos enfrentamos a que ya se tiene un regreso a las aulas, un regreso a clases que muchos visualizan tarde mucho, muchos opinan que ya se regrese, muchos ya están en algunos países 100% en clases presenciales, pero vamos a ver de qué depende o quién es el responsable en cada uno de los territorios. El caso de México, Italia y Croacia resulta ilustrativo y paradigmático. Desde México se observa que, además de las plataformas virtuales, se utilizó la televisión pública para impartir cursos a estudiantes de todas las edades, así como para capacitar a los maestros. Fueron los únicos 3 países que lo realizaron de esta forma. Ajá. Obviamente es un tema polémico. Hay algunos de ustedes que opinarán que estuvo bien, unos que fue deficiente o que fue beneficioso. Sin embargo, es importante resaltar que México, Italia y Croacia son los únicos que lo implementaron en su televisión abierta. Ajá. La ministra de Educación de Italia afirmó lo siguiente: no podemos sustentar la presencia de los docentes y las relaciones pedagógicas, pero no tenemos otra opción y debemos hacer todo lo posible para apoyar a los directores, los docentes, los padres y los alumnos para dar al mismo tiempo su seguridad. Obviamente, para que una persona ejerza libremente sus derechos, entre ellos, obviamente, los principales derechos humanos, el tránsito, pues es que me asegures o que tengas una adecuada seguridad, sobre todo cuando se trata ahorita en el tema de salud. Ajá. La ministra de Ciencia y Educación de Croacia enfatizó que en un principio se dio prioridad a los contenidos adaptados a los maestros y después se aumentó el apoyo a los docentes para ayudarlos a elaborar materiales de aprendizaje de manera independiente y asumir plenamente la responsabilidad del proceso enseñanza-aprendizaje y facilitar el proceso de sentirse seguros en un entorno digital. Igual, vamos a estar mencionando que también los docentes se vieron o nos vemos obligados a tener una mayor y también un apego a la tecnología mayor que incluso el estudiante. Ajá. En la República Mexicana, solo el 60% de los estudiantes tienen acceso a Internet. Por esta razón, el ministro de Educación mexicana tuvo que hacer una combinación de educación a distancia con televisión, como lo mencionamos en un inicio, por el acto de Internet. Ajá. Según datos y estadísticas del INEGI, solamente el 60% tienen acceso a Internet y también cuántas personas cuentan con televisión. Ajá. Igual, los últimos datos que nos arroja INEGI nos muestra que el 90% de las familias en territorio mexicano tienen televisión. Por lo tanto, se creó esta sección y que fue libre y gratuita, obviamente. Cuanto más tiempo los niños marginados desean asistir a las escuelas, menos probable es que regresen. Los niños de las familias más pobres ya tienen casi 5 veces más probabilidades de no asistir a la escuela primaria que los niños de familias con mayor recurso económico. Si mencionamos desde un inicio, el tema de la educación va pegado con la economía y cultura. Sí se va a ver una brecha tecnológica, se va a ver una brecha de recursos económicos, recursos globales hacia el mundo familiar. Ajá. La ineficiencia escolar también aumenta el riesgo de embarazo en las adolescentes.
explotación sexual, matrimonios sin parejas y uniones temporales, violencia y otros peligros. Aquí es importante también mencionar que México es uno de los países con embarazos en adolescentes que su tasa es mayor que cualquier país de Latinoamérica. Obviamente el confinamiento pues no ayudó a este tema, ya que incrementaron aún más los índices. Los cierres prolongados interrumpen servicios esenciales que prestan las escuelas, como la vacunación, la alimentación escolar, el apoyo a la salud mental y la orientación psicosocial. Asimismo, pueden generar estrés y ansiedad debido a la pérdida de la interacción con los compañeros y a la alteración de las rutinas. ¿Qué pasa en el caso de estudiantes que no están acudiendo o no fueron a clases o a las aulas? Se quedaron confinados en casa por tal situación, pues toda su estructura psicológica que ya tenían y de hábitos cambió. Ajá. Y ahora bien, como lo mencionamos en las láminas anteriores, lo que el reto más importante es precisamente cómo se hace ese retorno cuando tengamos ya un número de alumnos y docentes en aulas. Los niños marginados sufren en mayor medida estas consecuencias negativas, especialmente los que viven en países afectados por conflictos y otras crisis prolongadas. Algunas de las crisis que manejamos son los migrantes, las reaperturas de las escuelas, los desplazamientos por la fuerza y los niños con discapacidad y los niños con confiados a cuidado de instituciones. ¿Qué pasa con los niños migrantes? Pues obviamente no se tiene registrado, no se cuenta con estadísticas confiables porque no están en una área especial, no están resguardados y no tuvieron un conocimiento adecuado hablando de salud. Ajá. La reapertura de escuelas sin duda es ahorita lo más importante y por tal motivo tanto escuelas como la parte familiar o el núcleo familiar se ven ahorita en un choque porque el tema de regresar completamente a las aulas y que se elimine o ya se deje de lado las sesiones remotas ya es muy próximo y ya es lo más recomendable según también la pedagogía. Los desplazamientos por la fuerza. Seguramente habremos escuchado algunos desplazamientos o qué es un desplazamiento forzado. Cuando las familias tienen que recurrir a otro estado o a otro territorio o nación. En el caso de estos, y igual hablando en el tema de niños que acuden a escuela, pues muchas veces o la mayoría de las veces estudiar algún grado académico y se quedan como en lo básico y sobre todo no se tiene un control y un dinamismo ya que pues están siendo separados de su territorio de manera forzada o forzosa. Los niños con discapacidad obviamente generan una rutina con mayor auge y esta se ve obviamente, se vio interrumpida por el confinamiento total, ajá, dependiendo de cada estado y de cada territorio. En el caso de México lo podemos medir con los índices o los semáforos que nos marcaba las propias autoridades dependiendo del día o el mes en el que nos encontráramos. Ajá. Em, y por último, los confinados al cuidado de instituciones, la mayoría de las instituciones los siguió resguardando, sin embargo, sí hubo muchas instituciones que cerraron. Entonces, cuando cierra la institución, pues, ¿qué pasa con los niños? Lo más confiable o lo que se creería que pasaría, el estar mejor es que pues cumplieran con las medidas y siguieran siendo cuidados por instituciones públicas, como fue el caso de México. La UNESCO define a la inclusión educativa como el proceso de identificar y responder a la necesidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y la comunidades y reducción de la exclusión en la educación.
¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos marca UNESCO para que realizar? Pues primero, que todos los alumnos tengan no tanto un adecuado recibimiento, sino que todos sean tratados de forma igualitaria, ajá, sin importar sus características específicas o particulares. Ajá, también es importante que mencionar que la misma UNESCO también involucra cambios y modificaciones en contenidos, estructura y estrategias con una visión común que incluya a todos los niños o niñas del rango de edad apropiada y la convicción de que es la responsabilidad del sistema regular educación para todos. Ajá. Uno de los principales derechos que tenemos como persona, pues es el derecho a una educación, por lo menos una educación básica. ¿Quiénes van a ser los encargados de brindarnos esta educación básica? Pues el gobierno y también nosotros acudir, ajá, como estudiantes, como docentes, como padres, como familiares, realmente sí formar los lazos que sean necesarios para poder tener un regreso tanto próximo como igualitario y sobre todo inclusivo. Retos educativos en los tiempos de COVID. En México, el 52% de las familias, hablamos de 18.3 millones de hogares, de acuerdo con datos igual de INEGI, disponen de Internet mediante una conexión fija o móvil. ¿Qué quiere decir? Que el 38% restantes no tienen un acceso como tal a una conexión prolongada, ya sea fija o móvil. Por lo tanto, su interacción o su apoyo de las herramientas tecnológicas se va a ver limitado o será incluso nulo. La alfabetización digital y la conectividad de las personas son grandes pendientes sociales en el país. También aquí es importante destacar que en el foro de Davos se alertaba sobre la necesidad de capacitar a más de 1.000 millones de personas en el mundo durante los próximos 10 años para satisfacer la demanda de capital humano con habilidades tecnológicas. Si bien nosotros y la propia Agenda 2030 no lo marcaba, estar encaminados más a un mundo tecnológico, estamos enfrentándonos a que ya no lo hicimos como paulatinamente, como se tenía planeado, sino que tuvo que ser de manera rigurosa y todos tuvimos que adaptarnos lo mejor posible a tener el acceso y sobre todo las habilidades tecnológicas requeridas. Sin embargo, también se planea que se tenga más capacitación, que se den más estas habilidades para que todos las podamos tener y sobre todo que las demos a conocer. La educación es una prueba de ellas y será una prueba de fuego para conocer nuestras verdaderas decisiones hacia una llamada cuarta revolución industrial. ¿Qué quiere decir? Pues que obviamente la tecnología ya nos sobrepasa, ¿no? Como bien lo mencionamos en algunas láminas, existen personas o existen ya este tipo de niños que están en las que ya muchos ya tienen el chip integrado, ¿no? Manejan la computadora, el teléfono, el aparato tecnológico, cual sea que le llamen, mejor que una persona que nació en determinado año o que ya no está de vanguardia porque ellos ya nacen con esto, ¿no? Esta pandemia tomó por sorpresa a la comunidad académica, misma que siempre se ha distinguido por redoblar esfuerzos y sacar la casta docente con todo y vicisitudes que se están presentando. El papel del docente en tiempos de COVID-19 es heroico y debe tener el reconocimiento y muy merecido por las instituciones. ¿Qué pasa con el tema docente? Pues que el docente tuvo que realizar las dos partes, tanto aprender a las habilidades o la tecnología o las habilidades que se presentaban, como impartirlas en ese momento, ¿sí? Entonces, el tema docente o la pedagogía también se vieron
inmiscuidos en este doble aprendizaje o el doble esfuerzo, ¿no? Es importante que los estudiantes adquieran conocimiento, eso lo sabemos, para dar cumplimiento a los planes y programas con el objeto de reducir otro problema más grave, es el estrés infantil o adolescente que podría traer como consecuencias el abandono escolar. Aquí, desafortunadamente, lo que se prevé en México es que el índice de estudiantes que desertan en los niveles básicos, pues incremente. Ajá. De por sí ya teníamos como que no tan buenos resultados en cuanto a la escolaridad de alumnos. Vamos a tener una mayor alfabetización, vamos a tener un descuido educativo y sobre todo que estén estudiando y abandonen sus estudios. Ajá. La educación a los programas por parte de los docentes también se realiza para no afectar el desarrollo emocional de los jóvenes desde la inclusión. Igual, siguiendo la recomendación de UNESCO, que lo más importante es tener inclusión. Algún alumno no tiene acceso, pues nosotros o los docentes tendrán la misión o estarán encargados de darles la información o las herramientas por otro medio. En entrevista para El Economista, que es un periódico en México, Joaquín Guerra, vicerrector académico y de innovación educativa del Tecnológico de Monterrey, reconoce que en general las instituciones educativas del país no estaban preparadas para un cambio tan rápido en la enseñanza, aunque hubo algunos que sí pudieron hacerle frente a esta brecha tecnológica y no dejar de dar clases en ningún momento porque ya esta parte tecnológica muy arraigada. La mayoría de las instituciones, obviamente, al cerrar aulas o sus instalaciones, se vieron forzadas a dejar de dar clases, sobre todo dependiendo del nivel académico. Ajá. Esta pandemia nos agarró a todos por sorpresa. Los que tenemos más tiempo trabajando con la educación a distancia, logramos hacer una movilización rápida, una cantidad de cosas que tenían que cambiar, representó un gran trabajo. Igual, el tema de cambiar de una modalidad a otra. Ahora bien, si muchos autores manejan el tema de el nuevo regreso o cómo esta nueva normalidad, pues yo considero que no es una nueva normalidad, es simplemente el poder adaptarnos y tener la habilidad suficiente para sobresalir de la pandemia y sobre todo disminuir la brecha tecnológica. Por su parte, la directora de Desarrollo y Gestión de la Academia de Universidad, igual en México, coincidió en que el cambio en la enseñanza les ha representado un reto mayor a los docentes, pues han tenido que adaptar sus clases a las nuevas tecnologías. Ajá, lo que comentábamos hace unos minutos. El docente se dio y bien a la tarea tan solo de aprender la tecnología y las habilidades tecnológicas requeridas para esto, y también formar o más bien reformar sus hábitos de enseñanza, sus hábitos pedagógicos y sobre todo darle un mayor énfasis a cómo se realiza ahora esta educación. Porque también es importante resaltar que el tipo de enseñanza que se está realizando ahora se considera para algunas clases o pedagógica está bien que quede alguna parte remota a distancia y otra presencial. En el futuro nos llega un día para otro, esperemos o no queramos. Ajá. Pues que obviamente estamos obligados a tener este cambio tecnológico para el bienestar y sobre todo para el cumplimiento de todas las partes, ¿sale? La educación a distancia en México, un reto pendiente. La situación actual de la educación en México ha sido un parteaguas para inventar los modelos educativos del país. Aquí te hago el ejemplo más de México, pero esto lo adaptando
países. El sistema educativo cuenta con 3 métodos probados: tradicional, de telesecundaria y en línea. Ajá. Si bien métodos de telesecundaria sirvieron, perdón, para resolver el problema durante esta cuarentena, o más bien toda la pandemia, pues de esa forma están impartiendo las lecciones a los alumnos de educación primaria y secundaria principalmente. El problema aún no está resuelto. Por el simple hecho de ver la televisión no garantiza que los estudiantes hagan los conocimientos necesarios. El hecho de poder realizar una interacción y sobre todo hablando a nivel pedagógico, pues es lo más importante, ¿sí? No es tanto que veamos o que podamos leer un libro, sino la actividad o lo que nosotros estudiantes podemos dar de esto. Después, asimismo, las clases en línea para nivel medio y superior apenas comienzan a ser aprovechadas. El reto aquí es dotar de las herramientas indispensables a fin de que los estudiantes y profesores le saquen el máximo beneficio a la educación a distancia. Como bien hacíamos mención, ¿no? El tema de una educación a distancia ahora hay que combinarlo, no eliminarlo, sino combinarlo con una educación presencial. Y sobre todo que tengamos la habilidad y las herramientas para poder hacerlo de manera lateral. Aquí les presento 2 encuestas de INEGI directamente, donde nos presentan el nivel educativo. Ajá. La población en México nos maneja un 100%, que equivale a 54.3 millones. El 49.4% son mujeres y el restante son hombres. Ajá. Y el nivel de escolaridad mayor desde primaria se ve marcado por las mujeres. En secundaria es mayor para hombres. En media superior las mujeres son más, con un 19.3%. Y en superior van muy de la par, uno tiene 13.2% y el otro tiene 13%. Entonces es un rango muy equitativo. Ajá. Y la otra gráfica nos muestra los diferentes niveles. Tenemos primaria, secundaria, media superior y superior. Ajá. La parte amarilla, hablando de solamente la escuela superior, nos representa un 52.4% las comisiones posteriores. Ajá. Y está representado solamente por el 1.2% por tablets. ¿Qué quiere decir? Pues que a nivel superior se comunican o la comunicación es mejor por computadora portátil. Ajá. Ese es como lo que más me interesa resaltar en esta lámina, que nivel primaria es muy poco lo que se utiliza una computadora portátil, es el 9.6, en secundaria es del 15.9 y va incrementando hasta llegar al superior con un 52.4%. Ajá. ¿Qué quiere decir? Pues que primero en un nivel educativo básico, lo más utilizado es el celular y obviamente se está perdiendo cuando se incrementa de nivel educativo. Por último, me gustaría mencionarles los principales retos a vencer a nivel educativo. El primero es crear un trabajo en conjunto para poder hacerles llegar el conocimiento a pesar de la falta de recursos tecnológicos. Este es primordial, ya que, como bien lo veíamos, no se puede tener un acceso igualitario. Por lo tanto, tenemos que hacer llegar la tecnología de cualquier forma. El segundo es incorporar nuevas herramientas de tecnología, TICs, para que los docentes estén bien preparados y puedan impartir el conocimiento de manera adecuada y sobre todo paralela. Uh-huh. Y después tenemos metodologías de aprendizaje donde se usan más TICs. Este es un tema que ya se venía preparando. Sin embargo, esta pandemia nos enseñó a dar el brinco completo, ¿sí?
contenidos y recursos para docentes y estudiantes, donde se les ayude a adaptarse a los del futuro, ajá, a que se les vaya preparando que si bien la pandemia nos sirvió de mucho, lo que más se pretende en este caso es que aprendamos que la pandemia nos sirvió para dar, este cambio ya tan radical de un día a otro. Ajá. Y que el modo de enseñanza y de aprendizaje tiene que cambiar constantemente, o va a sufrir cambios constantemente. Y por último, mantener una comunicación muy cercana con los padres de familia para que orienten y ayuden a sus hijos a aprender, organizar sus tiempos, facilitar el contexto en donde se pone a la escuela en el hogar. Ajá. Si bien, en cuanto al núcleo familiar, que lo mencionamos alrededor de toda la población, es el más importante y es el primer, núcleo económico, pues es indispensable que, se viera esta adaptación, ¿no? Ahora ya la escuela no solamente es en aulas, o ya no es en aulas, cuando iniciamos con la pandemia, ya va a ser solamente en el hogar. ¿Qué se perdió? La organización de tiempos, la estabilidad y obviamente que, lo que se pretende es que ya no incurramos en estas situaciones. Agradezco mucho su atención y, dejo de compartir mi pantalla para, algún comentario adicional. Muchas gracias, maestra. Quiero comentarles y comentarle a usted que estamos saliendo por diferentes redes sociales la transmisión de esta conferencia magistral titulada Retos y desafíos en la pedagogía con la pandemia. Las diferentes redes sociales en las que estamos saliendo es YouTube, Facebook, Twitter, Periscope y las páginas del evento, la página de Academia Journal y la página del Tecnológico Nacional de México en Celaya. Por lo cual, sus redes sociales, su correo electrónico y formas de contactar a la maestra Valeria Padrón Álvarez han estado corriendo en la parte de abajo por si quieren hacer alguna investigación con ella, algún trabajo en conjunto, pedirle más información, hacerle preguntas después a posteriori por el hecho de que la conferencia se lanza, pero seguirá colgada en los diferentes canales que ya se mencionaron. Y si tienen alguna duda o forma o necesidad de contactarse, están sus correos electrónicos, sus redes sociales y su página web. De la misma forma, y durante la presentación, estuvieron llegando preguntas de varios participantes que tienen ciertas inquietudes. Entonces, maestra, si me permite, le voy a hacer algunas de las inquietudes que tienen. Se fueron agrupando y prácticamente son las preguntas generales. Una de ellas dice, en opinión a la respuesta a COVID-19, según la Agenda 2030, ¿qué es lo que procede? ¿Qué viene después? Okey, la respuesta que se genera, de la Agenda 2030, para mí son los 5 lineamientos básicos y es, reformarse, ¿no? Ya no se va a poder cumplir con una Agenda 2030 como se había, postulado en un inicio por, obviamente, el tema de pandemia, pero, nos da ciertos lineamientos que se pueden utilizar, para que se cumpla de la mejor manera. Y aparte, los lineamientos que se marcan principalmente, nos hace énfasis a que se tenga un desarrollo completo y sobre todo se cumpla. Más aún, hablamos nosotros específicamente del objetivo 8, pero sin embargo, es respuesta a todos los objetivos de la 2030. Claro, gracias. Muy interesante. Otra pregunta recurrente en diferentes redes que hemos estado recabando las preguntas, caen en una pregunta muy específica que es, ¿qué red social es la útil según lo que se presentó?
Sí, si bien hice como alguna recopilación de las redes sociales, la más útil o la que ustedes van a utilizar mejor es simplemente la que mejor se adapta a sus necesidades. Aquí igual, dependiendo de la situación específica de cada uno de ustedes, van a poder definir qué es lo que más les favorece. Si hacer una búsqueda en Google, si hacer preguntas directas por WhatsApp, a lo mejor a un maestro, a un investigador, si la herramienta utilizada o la red social que les funciona es YouTube, realmente dependerá de las funciones y sobre todo de lo que ustedes deseen saber. Muy bien. Sí, va a ser de la red social a la que más me acomode yo también por rango de edad, por rango académico, inclusive por rango social en algunos casos. Sí, la que más se apegue a tu necesidad. Perfecto. Y una pregunta más, si fuera tan amable, porque también ha sido muy recurrente en las diferentes plataformas. ¿Qué tanto han influido o qué tanto influyeron los embarazos con el confinamiento? Okey, esta sí es una pregunta no tanto difícil, sino que, como país, causa estragos, porque si bien sabíamos que nuestras estadísticas era que, somos el primer país, México, en tener, más casos con, niñas embarazadas, pues el tema del confinamiento, sin duda, lo arraigó más. Ajá. Ya no solamente, hablamos de que somos el primer país, sino que sobrepasamos la estadística. Ajá. Ya no hay el tema de que algunas niñas pueden salir embarazadas, sino ya son muchísimas y sobre todo que también se está viendo, como bien lo presentamos en las diapositivas, que va acompañado de otros padecimientos, ¿no? Como es la violencia y es el más común la violencia y que estén embarazadas niñas a más corta edad. Muy bien, maestra. Pues todos los datos que se virtieron en esta conferencia son datos muy interesantes, que tienen mucho peso y principalmente como están proyectados hacia la Agenda 2030, todavía serán pertinentes, incluyendo por la vigencia del COVID. Sí, maestra, quiero agradecer su participación de parte de nuestros organizadores, el doctor José López Muñoz, director del Tecnológico de Celaya, del doctor Rafael Moras, organizador del evento Academic Journals en la Universidad de Texas, y de todos los que hacemos posible estas transmisiones en el Departamento de Ingeniería Industrial. Quiero agradecer una vez más su participación y a todos los que nos están viendo en las diferentes redes sociales. Gracias por participar en esta conferencia, retos y desafíos de la pedagogía con la pandemia COVID-19. Muchas gracias. ¿Algo que quiera agregar, maestra, nada más para cerrar ya la conferencia? Agradecer el tiempo y reiterar mi gratitud hacia la invitación a esta conferencia y solamente ratificar lo que comentabas, ¿no? Están las redes sociales, está la página web en la que me pueden localizar para cualquier pregunta o comentario acerca de la misma. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas Nos gracias. vemos en la próxima conferencia. Hasta luego. Gracias.